de Cáritas en esta sala, un espacio que gestionamos hace poco más de 8 años y que es un edificio público que no tenía uso, estaba cerrado y que desde nuestro colectivo, que es la Biblia Ecologista en Acción, presentamos un proyecto de infraestructura para gestionarlo, para hacer actividades, dinámicas de exposiciones, de charlas, de cursos que van surgiendo. Y uno de los objetivos que nos planteábamos era tener una línea de colaboración con las compañeras y compañeros de diferentes colectivos del municipio. Entonces, uno de esos colectivos que están en el municipio es Cáritas, y cada vez que nos han pedido usar el espacio, pues son las encantadas de hacer eso. Y además también en los últimos años, Mónica lo sabe bien, pues en Navidades vamos a hacer una cantidad de alimentos que entregamos siempre a final de año o cerca de Reyes, que haga falta, pues porque nos vamos a Belén, nos vamos a exposición, nos vamos a cualquier excusa y hacemos que la gente traiga cosillas y bueno, se va entregando algo. Que más que nada. Y yo me callo, porque si no me enrollo mucho, y Miguel, no te enrollo mucho, después tienes que hablar con ella. Sí, no, solamente agradecerle a la Junta Directiva de la Casa Verde que nos hayan cedido este espacio para exponer la exposición Cáritas como malo, se llama Rostros con Esperanza, y ahora yo voy a hablar un poquito allí en la sala de exposiciones y después, si queremos, tenemos tiempo, pues podemos ver los panfletos y todo lo que se nos dice aquí, todos los objetivos que desarrolla Cáritas, el área de Cáritas Internacional y demás. Pero yo prefiero por allí hablar un poquito lo mismo para ver si les parece mal. Si quieren decirle a la gente, mañana por la tarde también de 6:30 a 8:30 se puede venir a ver. Y si no, el viernes por la tarde, a partir de las 6. 7:30 pero seguir esa. O sea, no pasa nada. No, lo van a poner en la iglesia porque el pregón es en la Casa de Cultura. Pues El viernes. Mañana está aquí. mañana aquí y el viernes vamos a la. O sea, ya Vamos a la sala. Ya podemos empezar. Buenas tardes. Primero que nada, comentarle que nosotros somos voluntarios de Cáritas de África, no somos analistas geográficos, ni mucho menos. Podemos entender la situación del Sahel por lo que hemos leído y por lo que hemos escuchado, pero no somos en profundidad, no podemos deshacer en profundidad todo lo que existe en esa zona. En primer lugar, el Sahel. ¿Qué es el Sahel? A mí me sonaba hace 4 o 5 años. De aquí para atrás no sabía ni lo que era, ¿no? Dense en cuenta que tiene el Sahel se parece mucho al Sahara. Sahel es un término árabe, la palabra árabe significa costa-orilla. Costa-orilla. Comprende, la zona del Sahel es una vasta zona que cubre desde el Senegal hasta Eritrea, hasta el Cuerno de África. Ahí se sitúan 12 países donde hay una superficie de más de 3.050 kilómetros, 3.050.000 kilómetros cuadrados y hay más de 400.000 habitantes en la zona. Es una zona bastante marginal de África. Yo me traje mi chuletita. Claves para entender lo que está pasando en el Sahel. Porque es importante que hacer una zona muy marginal. Hay una pobreza bastante crónica. Falta acceso a la vivienda, falta acceso al agua. Hay una desprotección por parte de los gobiernos bastante importante. Por lo demás, hay una explotación de los recursos naturales que hace que la situación no avance. Por así decirlo, que esté la vara muy campana. Difícil de sobreponerse. Según la FAO, que es el organismo internacional de la ONU, el organismo de la ONU para la agricultura y la alimentación, un organismo que trata de sacar adelante las situaciones de crisis alimentarias allí donde estén, existen 9 millones de personas con crisis, con necesidad de alimentos. Y de esas 9 millones hay 5,5 millones de malnutridos. La zona aquí, donde hay 400 millones de habitantes.
¿Eh? ¿Qué pasa? Pues desde Cáritas ya desarrollamos un proyecto hace muchos años, muy cerquita del Sahel, en Mauritania, concretamente en la zona del Monguer. Hicimos bastante, 6 o 7 años, hicimos bastante recaudación, y esa recaudación fue íntegramente llevada por trabajadores sociales a las aldeas de Mauritania en Cali. Hoy en día hemos decidido ya irlos a Mali y trabajar en Mali. ¿Y por qué Mali? Pues, ahí lo dice, Sahel prioritario con su realidad y proximidad canaria. Si me permiten el símil, Fuerteventura del Cabo Yumi está a 110 kilómetros. Si me permiten el símil, estiramos el brazo y tocamos la costa de África. Entonces es importante. África siempre ha sido el gran continente olvidado para muchos habitantes del mundo, y sobre todo para nosotros que lo tenemos tan cerca de Canarias, ¿no? Entonces intentamos trabajar en esa zona con Mali ahora. Estuvimos trabajando con Mauritania y ahora estamos con Mali, ¿no? El Sahel ha sido siempre la gran zona olvidada. Tiene aspectos socioeconómicos y políticos bastante duros, pero aparte de eso hay una crisis olvidada. Una crisis olvidada, una crisis que no sale en las portadas de televisión, una crisis que no sale en las portadas de los periódicos. Y por lo tanto, no hay por parte de los grandes organismos intereses suficientes para calmar con presupuesto, para calmar esa crisis y volver a resurgir con un plan integral de desarrollo para la zona, ¿no? ¿Ya puedes pasar, Mario? ¿Para adelante o recupero la tanda? Vamos para adelante. ¿Esa es la primera ya? No, perdón, para atrás, principio. Bueno, eso ya más o menos hemos dado unos antecedentes de la zona del Sahel, la gran desconocida, ya más o menos lo situamos, desde el Senegal al Cuerno de África, 12 países, 400 millones de habitantes y más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Bueno, Cáritas con Mali, hemos desarrollado este proyecto. Aquí, cooperación internacional con Cáritas, una acción global, una relación global y local, una forma diferente de trabajar a nivel internacional y local. Estamos en África, en Sudamérica, en Norteamérica y los proyectos. Pero aquí que estamos nosotros trabajando, que estamos recaudando fondos para la emergencia humanitaria, es la del Sahel. Pasamos. Bueno, la situación es bastante jodida, se ha agravado porque allí están las Cáritas y se ha agravado por la situación de inestabilidad política y social que existe en la zona, ¿no? Y se propone priorizar la inversión este año para ayudar a las campañas de Cáritas de emergencia humanitaria, ¿no? Volvemos aquí, el Sahel lo tenemos ahí, y esas son las otras zonas donde se están desarrollando proyectos también, pero aquí en concreto lo concerne nosotros es la zona de África, la nuestra. Ya esa la hemos explicado. Vale. ¿Qué es lo que está pasando para que en esa zona se estén produciendo migraciones? Hay que tener en cuenta que en Mali, que es la zona donde estamos desarrollando el proyecto nosotros, su capital es Bamako, tiene más de 20 millones de habitantes, tiene 1,5 millones de kilómetros cuadrados, de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Decíamos que el Sahel en su conjunto tiene 3.050.000 kilómetros, esto tiene casi el 30% más, es un país grande, es el octavo país más grande de África, y se están produciendo una serie de elementos negativos en la población, como cuáles, aparte de la inseguridad, por las crisis interétnicas que hay, por los grupos interétnicos que hay, aparte están los militares, están los grupos del Estado, pero hay muchas crisis interétnicas, hay muchas etnias, ¿no? Entonces, hay otros factores como los cambios climáticos, la sequía, las inundaciones, las consecuencias en la agricultura y la ganadería, la escala de violencia, como ya dije antes, extrema, los grupos criminales organizados, la trata de personas, la trata de niños,
Y la pandemia también ha hecho que todo se haya venido un poquito abstracto, debido a que si aquí estamos muy bien y la pandemia lo supuso un desnivel en nuestra estabilidad, imaginemos donde no hay agua, donde no hay seguridad alimentaria, donde hay pobreza, donde hay pues, difícil acceso a la vivienda, donde las escuelas se queman. En Mali se quemaron, entre Mali, Níger y Chad, el centro del Sahel, se quemaron en el 2020 se quemaron, a ver si lo digo bien, lo tengo que apuntar, 3.581 escuelas y 150 centros de salud. No hay estabilidad, no hay seguridad en esos países. ¿Seguimos? Siempre el lema es no nos olvidemos del Sahel. A todas estas situaciones no cabe la menor duda que África siempre ha sido el país donde hemos ido a extraer los minerales para nosotros vivir bien, ¿no? Pues claro, ante los conflictos militares, lo que predomina también son los intereses. Concretamente, Mali tiene oro y uranio, también tiene. Níger tiene uranio y el Chad tiene petróleo. En esos tres países, concretamente que es el centro del Sahel, conjunto con Burkina Faso, es donde más se están produciendo las devastaciones migratorias y donde más se están produciendo los atentados a niños, donde más se está produciendo la migración dentro del mismo país. Mali tiene más de 400.000 emigrantes que migran dentro del mismo país, salen por ejemplo de Filga a Aruca huyendo de las persecuciones y de la violencia, para buscar mayor seguridad, pero siguen metidos en el mismo bucle, en el mismo ciclo, no se sale de ahí. Desde Cáritas, la intervención ahí es brindar una asistencia y una acogida digna a las personas en tránsito. Bueno, el número de personas por la movilidad aumenta debido a las situaciones de emergencia que están produciendo, debido a todas las crisis que hemos señalado, y por otro lado se concentra el gran número de jóvenes en tránsito, ¿no? Puede pasar. Aquí precisamente, Mali, las comunas donde se está trabajando es Segú, Marcala y Calongo. En Mali es este país, este que está aquí, todo este grandísimo, desde arriba, limita con Argelia, con Mauritania y con Níger por aquí. Y Burkina Faso por debajo. La realidad de Cáritas en Mali es que existe pobreza y retos a los que se enfrentan diariamente las personas más necesitadas en Mali. Como antes ya hemos dicho, la estabilidad política, la inseguridad debido al auge de los grupos armados. Los grupos armados es una situación muy fuerte, muy dolorosa, porque captan a los niños y a las niñas para traerlos acá como presas de militarizarlos, y a las niñas para explotarlas en otras situaciones, como las tratas y demás, ¿no? El cambio climático y la pobreza crónica, entre otros. Mire, ya lo dije antes, aumento de personas desplazadas que ya sobrepasan los 400.000 que huyen del conflicto interétnico. 400.000 personas, huyendo de un lado para otro sin saber a dónde van. Aquí la intervención es en Segú, Malaca y Calongo, como dijimos antes. Lo que se trata es de mejorar la mejora de los cultivos en la población de acogida, el apoyo de la población desplazada y la construcción de la paz y la cohesión social. Esto es importante, porque los Cáritas ni nadie va a conseguir la construcción de la paz y la cohesión social. Esto es un problema ya mucho más grande, que tiene que venir de arriba. Aquí se habla mucho, yo en lo que estaba leyendo para esta intervención, de ACNUR, se habla mucho de UNICEF, se habla mucho de la FAO, se habla mucho de todos estos organismos que son organismos internacionales que son de la ONU, La realidad se sabe, pero no hay donde emprender una situación que mejore la zona, ¿no? Por mucho que vaya a Cáritas allí, desde el punto, pues bueno, se puede hacer algo, pero esto necesita de un plan estratégico integral para desarrollar la zona como se merece, ¿no? Las comunidades de acogida de la población se ven necesitadas y requieren de actuaciones urgentes, y por otro lado, lo más importante, cuando llega gente, tú estás viviendo en un pueblo de Filga y te llega gente a ese pueblo de Filga, ya aquello se forma un desastre. La llegada de la población desplazada crea una presión sobre ya las casas, ¿no? Siempre no nos olvidemos del Sahel, importante. Pasa, Mario,
Y perdón, miren allí se ve UNICEF. UNICEF es otro centro, otro por así decirlo, de la ONU que trata del cuidado de los niños, de la infancia y demás, ¿no? Pues ahí está UNICEF, ¿no? ¿Qué contradicción? Y la realidad que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Las actividades principales que se desarrollan dentro del proyecto de Calú, Sejú y Calongo son formaciones en agricultura, distribución de semillas, lo típico, ¿no? Para la población de acogida y desplazada, la formación en piscicultura también, organizar distribuciones gratuitas de alimentos para la población de acogida, insertar a la población desplazada interna en el mercado sociolaboral y sobre todo el apoyo sanitario e institucional de los desplazados internos, ¿no? Ahí lo dice, Karen de Germán está actuando en Saracen y Dioses del país, está priorizando, por supuesto, en lo más necesario, que es la seguridad de los derechos de la infancia, la emergencia social y la construcción de la paz a nivel, pero esto es a un nivel comunitario, involucrando a los religiosos y a los párrocos y otras religiones, ¿no? Favorecer, otro de los objetivos es favorecer el acceso a los derechos de los niños de la calle, ofreciendo acogida, higiene, espacios protegidos. Ahí lo tenemos. Contribuir a una mejora de la economía local y la inserción socioeconómica de la población, ¿no? Para eso hay un presupuesto estimado de 200.000 euros, ¿no? Se me quedó una cosa que quería decirlo. DANU, otra asociación, vamos, una asociación, es una agencia. Una agencia Sí, una agencia gubernamental de la ONU que es para la ayuda a refugiados. Pide una acción internacional concertada para poner fin a los conflictos que han obligado a más de 2,5 millones de personas a huir de sus hogares, ¿no? Entonces, nada más. Yo creo que si tienen alguna duda me preguntan, yo no soy un experto, yo le podría contestar, pero entre todos intentamos solucionar o aclarar la duda. Nosotros estamos trabajando ahora en el Sahel, hemos trabajado en el Mujer, y somos gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, para intentar, entre todo, ahorita Alfonso, que también es técnico de Cáritas, y la compañera también que está trabajando en Cáritas Internacional, de Belleseco, pues yo eso. Yo quiero decirles que, como bien nombró Miguel, nosotros estuvimos con anterioridad 12 años trabajando en Mauritania, especialmente en Munger, y ahí sí fuimos en 2 ocasiones y estábamos en un poblado haciendo cosas específicas, cosas de gran valor y necesidad para ellos. Y lo importante de aquí es no solamente llevarles para ayudarles, sino enseñarles a pescar, o sea, llevarles para que ellos ya en sí, en su territorio, ya se queden trabajando con las enseñanzas que nosotros les dimos en su momento en algunos sitios, como el tema de enseñarles con auxiliares de enfermería, de veterinaria, incluso la aportación de semillas, de gallinas, de cabras, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco llevarles un pequeño método de vida para que ellos a su vez aprendan y después de que nosotros nos fuimos de ahí, ya sigan ellos organizados entre sí, y eso también un poco lo que pretendemos llevar aquí a Mar. Mira, una pregunta, ¿y cómo es la relación de los gobernantes con ustedes ahí? La verdad que nosotros cuando vamos a su sitio llevamos ya con diferentes permisos y Sí, un poco ya estamos... pero no tienen conflictos ahí a la hora de... Con los gobernantes no tenemos conflictos porque en sí ellos saben que Cáritas está haciendo una labor allí importantísimo y en cierto modo necesitan a Cáritas. Pero la verdad que sí, que no está el tema del gobierno allí,
sino de los conflictos entre guerrilleros y cosas de esas que tal, que entonces ahí sí teníamos que estar súper esforzados. Es más, nosotros cuando llegamos uno de estos viajes que fuimos, hace unos días que había habido un atentado precisamente en Mali. Nosotros estábamos en Mauritania y cuando llegamos al campamento base, pues llegó allí parte de un ejército para que esa noche acompañarnos, para estar allí con nosotros, que inclusive nosotros les dijimos, por favor, mártense, que tenemos más miedo estando con ustedes que estando solos. La verdad que allí el problema allí son, como bien ha expuesto Miguel, el tema de la guerrilla, del conflicto, el tema bélico, eso es el gran peligro que están viendo esos habitantes, no solamente la hambruna con el tema de la alimentación, que ya es importantísimo, sino las guerrillas internas que hay entre ellos. ¿Y qué países son los occidentales son los que más baza meten ahí? ¿Bajo esto de Europa o los países, normalmente Alemania, Bélgica, son los países que más intereses tienen en África? Francia. Y están metiendo mucha mano ahí para que haya... ¿Te cuenta tú que Mali se independizó con la independencia de la descolonización del África? Fue francesa. En 1945 fue que se independizó, y ahí Francia tiene todavía muchas raíces sustenta. La descolonización de Francia sigue sustenta bajo descolonización, sí, pero todavía siguen las grandes potencias europeas, siguen sacando y extrayendo los grandes beneficios, sí, porque, que son los minerales, que son las materias primas de África. Porque son colonias. Bélgica, Francia. Sí, porque Bélgica es una de las más parasitarias que hay. Congo, Bélgica, Congo y todo también con eso. Se puede. Es difícil, ¿no? La situación, no sé, por poco que uno lee, por poco que uno se ha informado, la situación necesita, como antes dijimos, de un gran pacto, entre una gran ayuda y un gran pacto político, por así decirlo, político-social, porque la pobreza no se quita de la noche a la mañana. La pobreza no se llevando ahora vendiendo 200 números y llevándoselos allí. Eso no, eso necesita de un gran pacto social, de una cohesión social entre las grandes fuerzas gubernamentales, y además, que se me olvidó, para sacar esto adelante, cuando la cumbre de la OTAN, que estuvo aquí en Madrid, la gran zona vigilar que puso ahí, que se me olvidó, cuando la cumbre de la OTAN, uno de los grandes principios que trataron en Madrid fue vigilar toda la zona del Sahel, porque ahí se va a producir todo el terrorismo. Ellos estiman que todo el terrorismo yihadista se va a producir en la zona del Sahel y la han declarado como zona conflictiva a vigilar en los próximos 10 años. O sea, militarizar más la zona. Cuando había que hacer todo lo contrario, de militarizar la zona, trabajar con pautas más sociales y más de arraigo popular y social, entendiendo la base sólida de los pueblos cuáles son, y dejarlo de tanta bobería y tanta inversión de dinero para estar vigilando ahora a las personas, porque están huyendo allí de problemas internos un montón. Es como el caso ahora de Ucrania ahora mismo, los misiles que están dándole a Ucrania para Rusia, tanto uno como otro se están tirando en momento, y a mí se me fue la mano a la cabeza que solo un misil valía 1 millón de euros para tirar al aire, y aquí me nombraste que era 400.000 euros para todo el año, si no fueron 200.000. Y claro, en un segundo se gastan 1 millón en un segundo, que es lo que explota eso, se gastan 1 millón de euros, y a saber los miles de millones de euros que se están gastando en guerras, porque aparte de la guerra de Ucrania, todos se están gestando un montón de guerras en esa zona por intereses de minería y todo eso. Y claro, Occidente a estas cosas no mira. Cuando pero por detrás, por debajo está escarbando, que no lo sabemos, pero... Estamos exprimiendo los recursos naturales y por eso Ellos sí miran para eso, para sus recursos. Te quería preguntar, ¿y el motivo para intervenir en Mali es por la gran afluencia de malienses que nos llegan a las islas, o es o ese factor no se tuvo en cuenta para intervenir ahí? Bueno, nosotros desde el momento que empezamos a intervenir en esa zona, precisamente era un poco para paliar también el tema de que realmente de ahí es donde nos viene toda la migración que llega a Canarias.
y precisamente en Mali porque es el paso de todas las personas que salen huyendo de los diferentes estados, y entonces ahí en ese paso es donde está interviniendo nuestro movimiento Cáritas con ese espacio donde se le da esa serie de recursos y eso para un poco ayudarlos en esa huida, porque ahí, como bien dijo Miguel, es que dentro del propio país está la migración ahí, huyendo, sigue la vida por aquí, que sigue por allá, la verdad que eso es horrible, y al menos tener un sitio donde tenga, como quien dice, una mano amiga, en el que al menos le puedan ayudar en la alimentación, en temas de medicamentos, etcétera, etcétera. La verdad que ahora mismo la labor que está haciendo Cáritas ahí es importantísima. Está un poco relacionado con la pregunta de Mario también. Me imagino que son los recursos los que determinan la finalización de un proyecto en una zona y pasar a otra, por ejemplo. Es decir, cuando se acaban los recursos, ya no pueden continuar con el proyecto ahí, ¿no? ¿Qué determina que pasen de un sitio Por a ejemplo, otro? del Monguel Exactamente. a Mauritania. Bueno, en Monguel se trabajó 6 años, supuestamente. No, 12 años. No, yo tenía 6, porque yo llevo 6 en Cáritas, pero no se trabajó 12 años. Entonces, en Monguel, pues te puedo explicar, yo 6 años que trabajé con cooperación, ahí ayudando a la gente del voluntariado de Firga, pues trabajamos y se enviaban los dineros. Aparte el Cabildo también llevó el molino de Ofio y tal, se crearon las estructuras, ya sé que se creó las condiciones básicas para ellos arrancar. No que Mari me lo prometió, se condicionó las condiciones básicas para ellos arrancar. Arrancaron, ¿verdad? Y ahora vamos a otros sitios donde están las necesidades básicas que hay que empezar a consolidar, a fomentar todo eso, ¿no? Es como el proyecto de Vicente Ferrer. Yo estoy en Vicente Ferrer, llevo muchos años el proyecto de Mujer a Mujer, y ya yo empecé, llevo 15 años en Vicente Ferrer, y ya llevo por 6 aldeas el proyecto de Mujer a Mujer, y ya voy por 7 aldeas. ¿Qué ha pasado? Que en la primera aldea que yo participé hace 15 años, estuve 3 años donando una serie de dinero, dando una serie de dinero, ya allí se consolidaron todas las necesidades básicas, pues vamos a otra aldea, vamos a otra aldea, vamos a otra aldea, vamos consolidando todo en Antapura, en la zona donde está Vicente Ferrer, ¿no? Ustedes han nombrado las asociaciones gubernamentales como CARI, como UNICEF, ANUR y todo eso, que tienen una doble cara esas organizaciones. No necesariamente, no. pero hay personas, donde hay personas siempre pasan cosas, ¿no? Sí, pero no. Es que yo llevo un par de años que me hice socia de UNICEF, llevamos 3 años y digo, a ver si que... A ver, a mí no me... ¿No? Pero a lo mejor hay cosas que desconozco, ¿no? África es inmensa, es enorme. Ya. Y se puede trabajar en África en 1000 proyectos. La verdad que las realidades ahí son muy duras. O sea, donde estamos trabajando Cáritas, casualmente igual en algunas aldeas, igual también para ir pasado, como que dice, a ver, Concha. Lo que pasa es que es eso, que son diferentes proyectos y trabajamos diferentes proyectos, pero no nos pisamos los proyectos ni nada de nada. Inclusive, no solamente Cáritas con los proyectos que realiza el secretario de Terror, sino también está el Cabildo de Canarias, está el Gobierno de Canarias, también está, o sea, que este abanico es inmenso, porque la realidad ahí es muy dura. Y es eso, que todas las instituciones, por una política de diferentes gobiernos, todos miran para otro lado, ¿sabes? Que la realidad, si se quisiera quitar el hambre en el mundo, es fácil. Sí, pero es más fácil tener a estos pobres, porque al final, nos guste más o nos guste menos, al final también se alimentan de esos pobres, porque les están robando el oro, como quien dice, y todo, porque al final son ricos. Ellos son ricos. Si Yo los siempre he ricos dicho son que ricos en el como mundo nosotros, hay de todo para todo. Lo que pasa es que, claro, hay gente que pasa hambre porque hay gente que está ganando dinero. esa es la triste realidad, que esto está pasando porque están ganando dinero los pobres. No solo eso, sino que también las personas que vivimos en el primer mundo También. consumimos más de lo que necesitamos. Todos tenemos más pantalones de los que necesitamos, más camisetas de los que necesitamos, más colles de los que necesitamos, más de todo lo que necesitamos. Y lo peor es que no estamos dispuestos a dejar de frenar el consumo. Cada vez el eslogan que nos mueve es casi consume hasta reventar. Entonces, claro, generar economía, tanto ya en los medios, comiéndonos el coco con la economía, generar economía, empleo, no sé qué, no sé cuánto, y al final estamos gastando, y claro, mientras más destrocemos nosotros, más problemas tienen ellos en esos países empobrecidos. Bueno, nosotros tenemos nuestro confort, tenemos nuestra vivienda, nuestros techos, nuestras camas,
y tienen que llegar ahí y ver la realidad que es tan dura, Ahora, que tienen de techo al sol, y si te descuidas de cama tienen el suelo, ¿sabes? Y esa es la realidad que hay ahí. Yo precisamente me acordé de eso, lo tenemos lo que nos cuenta. Yo en 1991, con la Vinca, estando en la Vinca, yo era directivo en aquel entonces, hice a Cagüeña un curso de eran las políticas medioambientales en acción social, o algo de eso me acuerdo, era una cosa y me fui a Cagüeña. Y ahí era un curso internacional, donde eran cubanos, hondureños, había de todo. Y salen dos chicas de Honduras, estábamos hablando, compartiendo las mesas y demás, y nosotros allí exponiéndonos, porque queremos esto, tenemos esto. Cuando salen las dos muchachas, eran dos trabajadores sociales y trabajaban en aldeas, en unas aldeas en Honduras. Y se levantaron y dijeron, claro, ustedes están en el primer mundo, tienen de todo, pueden discutir, pueden debatir con más calidad, con más proyección y tal, pero nosotros, ¿saben lo que hace la gente hondureña por las mañanas al levantarse? Salir a ver si pueden garantizar el plato de comida. Esta es la diferencia. Aquí se me quedó ya en el chip. Entonces, pues, hay que ponerse también en donde están ellos y donde estamos nosotros. ¿Y qué capacidad tenemos nosotros muchas veces para discutir, para decidir y decidimos las políticas desde arriba cuando no conocemos la realidad de esa gente? Yo recuerdo, porque nosotros también en unas ocasiones nos quedamos a dormir con ellos, en el día a día con ellos, ¿no? Y amanecer desde la mañana de la tarde y oír todos los cantos de los burros, porque cerca de allí son muchos burros, ¿no? Y para ir, especialmente los niños y las mujeres, porque con los burritos, a los diferentes pozos, con los pozos que han construido las diferentes organizaciones, y tú decías, Dios mío de mi vida, o sea, tú ves todo cerca por todos lados, y según que aclara el sol, salir con el burrito y su lecherita y tal, a buscar el agua, a tirar el cacharro al pozo para sacar el agua, Como era aquí antes, hace 60 años, ¿no? Yo creo que más allá. Porque Porque aquí hace 60 años teníamos la suerte que había agua. Sí. Pero el problema es que ahí ha habido que construir unos pozos abiertos, muchos agujeros abiertos, donde entra todo, ¿sabes? Que el agua nosotros de esa agua no podemos tomar porque no es potable, y sin embargo ellos de ahí tienen para todo, para tomar, para los pequeños de cocina, para todo. ¿Sabes? Que la realidad... Yo cuando a mí me dicen, igual que hace 60 o 50 años aquí, no. Basta. Aquí nunca tuvimos carencia de agua, y allí está. Bueno, si alguien más tiene algo que decir, y si no, pues pasamos a ver un ratito que más o menos fue lo que se explicó aquí. ¿Están allí? Sí, lo único es eso, lo último. Sí. Está claro que hay cosas que no dependen de nosotros, que dependen de grandes instituciones, que son los que pueden dar algún tipo de solución, acompañar la situación de sus países, pero lo que sí depende de nosotros es eso, lo que dice ahí. Podemos nosotros hacer cosas pequeñas, somos gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, en lugares pequeños, pero esas cosas pequeñas van cambiando el mundo, y es lo que sí podemos hacer nosotros. Desde pequeños gestos, pequeñas cosas, pequeñas charlas, pequeñas rifas, pequeñas tal, y poquito a poco, pues... Todas las organizaciones no gubernamentales lo que pretendemos no es cambiar el mundo, pretendemos ayudar un poquito a ver si cambiamos otro Pero poquito. cambia el mundo. No, algo cambia, claro. Sí. Total. Decirles que hay, decirles que tenemos unos numeritos para contribuir a la emergencia humanitaria en el Sahel. Son los euros, tienen 2 números y hay para el SPA Se van un fin de semana en media pensión al mirador de la Cruz de Tejera y en el parador, y 2 spas para 2 personas también para que Y para que se se quede relajen grabado, un poquito. ¿dónde se puede comprar esos números? Aquí, Para que... pero la gente en la calle sepa dónde se... Mañana pasa por aquí y estoy yo aquí abriendo los bolsillos. La gente de Cáritas en el pueblo y también el viernes en el acto allí del pregón y todo eso estarán por allí también con los números, ¿no? Nosotros nos moveremos también. Se está llevando la ponencia a los colegios, Miguel, también. Se está llevando, se está llevando a los colegios, a los centros y demás. la exposición. La presentación. Esta presentación la vamos a llevar a la fiesta de Rosales y Padilla el día 10 de julio. Vamos a poner ahí.
los colegios tenían... Los colegios me Los refiero. colegios, sí. A los colegios no sé si los En los conozco. colegios Y es que ya lo tenían- hemos proyectado aquí y en... Por eso, es verdad que esto es de continuidad, no es una cosa que Sí. se viene ahora. Ya para el curso que viene ya veremos si se puede... Ya Lo sé. bueno es que nosotros trabajamos, por la mañana los colegios están activos, por la tarde no, pero... Pero pues más ya difícil. en la anterior exposición, el anterior proyecto que fue el de Moguer. Mauritania, el de Moguer específicamente, pues sí, ya también se llevó a institutos y eso. Y luego la de ahora mismo de Mali, es que prácticamente estamos empezando con ella, empezamos este año pasado para acá, y entonces estamos empezando con el tema de la presentación y... Pero bueno, Sí, pero la intención es ir caminando, tocando. sobre todo con la realidad que estamos viviendo, que estamos tan dispares en el mundo occidental, Instagram, todos los likes, y esta realidad que parece que no existe. Y parece que no lo conocemos. Ustedes que ya no lo Exactamente, conocemos. entonces hay que dar más caña, ¿no? Y que se conozca. Después vemos qué podemos hacer, pero por lo menos que se sepa. Por lo menos que se eso conozca, está la ahí. historia divulgada, Eso está para que se pasando. conozca y para que quede algo aquí. Algo, alguna lucecita. Bueno, pues yo les invito a que vayamos a la sala de la exposición y nos hagamos una foto, todas y todos, porque en nuestras redes, en Facebook nos siguen más de 15.000 personas, en Instagram hace poquito lo abrimos, que ya estamos cercanos a 1.000, pues por lo menos esa gente que vea eso y le recordamos lo de... Y Cáritas lo de también, colaborar, y más la página de Cáritas, que nosotros les así se etiquetamos va y eso dando también. publicidad que se conozca que se están haciendo esta... Tenemos que aprovechar también los recursos que la tecnología nos pone a nuestro alcance. Aunque la gran mayoría de gente le da un botón, ya se cree que arregló el mundo. Pero bueno, en este caso las donaciones son bienvenidas. Pues nada más, agradecerle estar aquí, invitarle a la exposición, como ya dijimos Mario y tal, y Rosy, mañana va a estar abierta aquí, si la quieren leer con más profundidad. El viernes vendrán con las fiestas de San Luis y se expondrá abajo en la iglesia.